Buenos días, profesora Yelinda Hernández. El tema de nuestro grupo es comunicación verbal y comunicación no verbal. Los integrantes son Elvin Montezuma y Jorge Cubilla. Introducción. Comunicación verbal y no verbal. La comunicación puede variar dependiendo de cómo se transmite la información y cómo es recibida por el receptor. Se puede clasificar dentro de dos grupos grandes: comunicación verbal y comunicación no verbal. La comunicación verbal es aquella donde el mensaje es verbalizado, pues se utilizan las palabras ya sea de manera oral o escrita. Mientras que la comunicación no verbal es aquella que se da sin el uso de palabras, se utilizan gestos, miradas, movimientos corporales, entre otras expresiones. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. Los pasos básicos de la comunicación son la formación de una intención de comunicar, la composición del mensaje, la codificación del mensaje, la transmisión de la señal, la recepción de la señal, la decodificación del mensaje y finalmente la interpretación del mensaje por parte de un receptor. ¿Qué es la comunicación verbal? La comunicación verbal es el proceso mediante el cual dos o más personas interactúan compartiendo información a través de la palabra. La comunicación verbal muchas veces se complementa con la no verbal para reforzar el mensaje y dar una idea más clara de lo que se quiere decir. Aunque en ocasiones estos dos tipos de comunicación pueden contradecirse durante la transmisión del mensaje, la comunicación verbal implica el uso de palabras para construir oraciones que transmiten pensamientos. Estas palabras pueden ser emitidas oralmente o a través de la escritura. Tipos de comunicación verbal: comunicación oral y comunicación escrita. ¿Qué es la comunicación oral? La comunicación oral es aquella donde se utilizan las palabras habladas o se emiten sonidos de forma verbal. La entonación y la vocalización juegan un papel fundamental en este tipo de comunicación para que el mensaje llegue efectivamente y pueda ser interpretado por el receptor. En este tipo de comunicación se emplean elementos muy importantes como la paralingüística, que, a pesar de no ser verbal, ayuda a indicar emociones y sentimientos mientras se habla. Así, se emiten tonos y sonidos que indican miedo, sorpresa, interés o desinterés, picardía, entre otros. A lo largo de la historia, la comunicación oral se ha desarrollado con el origen de los idiomas y las características lingüísticas propias de cada población. Ejemplo de comunicación oral sería una conversación entre colegas, un grito de sorpresa o una conversación telefónica. Otro tipo de comunicación verbal es la comunicación escrita. ¿Qué es la comunicación escrita? Es aquella que se realiza a través de códigos escritos. A diferencia de la comunicación oral, la escrita puede perdurar en el tiempo. Esto ocasiona que la intersección con el receptor no se produzca de manera inmediata. La comunicación escrita se ha desarrollado a lo largo del tiempo con la creación de nuevos medios y estará en constante evolución a medida que la ciencia y la tecnología sigan creando nuevos canales de comunicación. Ejemplos de comunicación escrita serían cartas, correos electrónicos, jeroglíficos o chat. Característica de la comunicación verbal. El proceso comunicativo verbal tiene ciertas características, a saber, es exclusivo de los seres humanos. Solo los seres humanos tenemos la capacidad del habla, por lo tanto, no es posible que exista comunicación verbal en otras especies.
requiere el uso de un código común. La lengua utilizada, así como las palabras utilizadas que se derivan de ellas, deben ser conocidas tanto por el emisor como los receptores del mensaje. Se expresa a través del habla. Si la lengua es el código, el habla es el acto que permite la materialización de dicha lengua, bien sea a través de la expresión oral o escrita. Requiere el uso de conceptos. En la comunicación verbal es imprescindible el conocimiento y uso de conceptos para poder decodificar el mensaje. Por lo tanto, la comunicación verbal requiere del pensamiento abstracto, una cualidad propia del proceso cognitivo humano. Es un proceso. El acto comunicativo tiene una serie de elementos que son afines en la comunicación verbal y no verbal, y que son indispensables para que el proceso de comunicar una idea se lleve a cabo. ¿Qué es la comunicación no verbal? La comunicación no verbal es cuando se transmiten mensajes haciendo uso de signos no lingüísticos. Este es el tipo de comunicación más antigua, pues era la forma en la que se comunicaban las personas cuando no existía el lenguaje. Los mensajes no verbales se pueden transmitir de manera inconsciente, a la vez que se pueden percibir de forma involuntaria. La comunicación no verbal puede llegar a ser ambigua, debido a que no siempre se puede controlar lo que se transmite con imagen o las expresiones corporales. De la misma manera, muchas veces estos mensajes no se interpretan de la manera correcta por el receptor. Por esta razón, la comunicación no verbal generalmente lo que busca es reforzar el mensaje que se transmiten verbalmente. Así, el receptor puede hacer una mejor decodificación del mensaje. A través de la comunicación escrita también se pueden transmitir mensajes no verbales, cuando se hace uso de colores o emoticonos. Por ejemplo, ejemplos de comunicación no verbal serían gestos, señas, expresiones faciales y corporales, posturas, miradas, apariencias físicas o colores. Tipos de comunicación verbal y no verbal. La comunicación verbal y no verbal se puede transmitir de diferentes maneras y con diversos propósitos. Tomando en cuenta estos criterios, se pueden clasificar en función de la relación entre el emisor y el receptor o del medio de comunicación que se esté utilizando. Dependiendo de la relación entre el emisor y el receptor, se dividen en unilateral y bilateral. Unilateral se lleva a cabo cuando el receptor no se desempeña tan bien como emisor. Por ejemplo, en las señales de tráfico o en los anuncios publicitarios. Bilateral se produce cuando el emisor puede pasar a ser también receptor. Esto sucede en cualquier conversación entre dos personas. Dependiendo del medio de comunicación, se dividen en tres: audiovisual, impresa o digital. Audiovisual. Aquí se incluyen los mensajes que se transmiten a través de medios de comunicación audiovisual tradicionales, como el cine, la radio y la televisión. Impresa. En este tipo de comunicación escrita se incluyen los periódicos, las revistas, los folletos, los afiches, los trípticos, entre otros. Y por último tenemos la digital. La comunicación digital es posible gracias a la tecnología. Aquí se incluyen los correos electrónicos, las redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram, y otras plataformas que permiten la distribución masiva de información como Google, YouTube, podcast o Blogspot. Actualmente los medios de comunicación tradicionales, tanto audiovisuales como escritos, también tienen presencia digital.
Comunicación no verbal en los niños. La comunicación es esencial para el desarrollo emocional, social y personal del niño y la niña. Y si bien el lenguaje verbal es una parte importante de la comunicación, los estudios y la experiencia nos dicen que el lenguaje corporal, la actitud, así como el tono de la voz, cobran una importancia radical más allá del contenido de lo que se dice. De esta forma, el mensaje viene definido por estas manifestaciones del lenguaje no verbal, siendo esta información mucho más fiable y significativa que la que nos transmiten las palabras. Es frecuente escuchar a un niño o niña cuando recuerda con intensidad y emoción el rostro del padre o la madre, el gesto, la posición de los brazos, el tono de la voz, y aunque no recuerda con tal claridad el contenido de lo que se le dijo, sí puede expresar los sentimientos que se generan con el recuerdo de esa experiencia. Por esta razón, podemos decir que el lenguaje no verbal permite llegar a la dimensión emocional de los mensajes, ya que aporta información sobre los sentimientos y el estado emocional, y en el caso de la comunicación entre padres, madres e hijos, cobra una gran importancia e impacta significativamente en ellos. Si el niño o la niña reciben mensajes frecuentes en lo que a su entender y sentir no coinciden las palabras con el lenguaje no verbal, sentirá confusión y sobre todo puede afectar a su seguridad y confianza. Es realmente importante dar un tiempo especial a la comunicación padres, madres e hijos, hijas, así como cuidar la calidad del mensaje verbal y sobre todo el lenguaje corporal y gestual. Es importante no solo el contenido de lo que queremos transmitir, sino la manera de decirlo y la coherencia entre ambos. ¿Cómo trabajar la comunicación no verbal con los niños? 1. Acércate cuando hables con ellos. Es importante que observen tus gestos, postura, orientación y expresiones faciales que acompañan a tu comunicación. 2. Mantén el contacto visual, mirada directa a los ojos. Es la forma más básica de la comunicación no verbal, porque mirar al otro significa que le estamos prestando atención, que nos interesa y que le estamos escuchando activamente. 3. Responde adecuadamente a sus expresiones faciales, como si fuésemos sus espejos. Escucha empática. Su sonrisa, enfado, asombro, tristeza, entusiasmo, entre otros. Pon más atención a tus gestos y palabras. Ser más consciente de cómo son, cómo expresan nuestro mensaje, hacerlos coherentes con el lenguaje verbal. Escoge diferentes frases o palabras y pronúncialas utilizando diferentes gestos y voces. De esta forma tu hijo o hija aprenderá la diferencia y lo que transmite cada una. Por ejemplo, puede decir ¿qué te pasa? En diferentes tonos: seco, suave, firme y enfadado. Y por último, juega a reconocer expresiones faciales de los otros a través de la tele, por la calle, en el parque, fotos de revista, etc. Para concluir, tenemos un cuadro comparativo de la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Definición: en la comunicación verbal es cuando se utilizan las palabras en el proceso de transmisión de información entre emisor y receptor. La definición en la comunicación no verbal es cuando no se hace uso de palabras para transmitir información de emisor a receptor. Tipos de comunicación verbal y no verbal. En la comunicación verbal tenemos la oral y la escrita. Y en la comunicación no verbal, cualquiera que no implique el uso de palabras. Sentidos utilizados en la comunicación verbal: el oído y las vistas. Comunicación no verbal: los sentidos utilizados son el oído, la vista, el tacto, el olfato y el gusto.
Ejemplos de comunicación verbal: conversaciones, entrevistas, libros, cartas, correos electrónicos, entre otros. Ejemplos en la comunicación no verbal: gestos, mirada, postura, emoticonos, expresiones faciales y corporales, entre otros.